incluso tendrán también importancia en la parte misionera y cultural las grandes órdenes, como la de San Benito, que se extenderán por diversos lugares, no formando ciudades, pero sí esos monasterios que son como ciudades donde hay trabajo, donde hay convocatoria, etcétera. Eso es en la antigüedad, en los primeros siglos. En los primeros siglos, incluso cuando comenzaron a haber cristianos que estaban en los campos, estoy hablando del siglo IV, siglo V, aparece la necesidad de atender también a esa gente que estaba en los campos. Y de ahí que por primera vez aparece la relación de ir a las casas de esta gente, de acercarse a ellos. Y de ahí viene la palabra parroquia. La palabra parroquia es paroiken, en griego, los que saben griego, para oiken. Oikos en griego es casa, es entre las casas. Fíjense cómo aparece la palabra parroquia, pero se aplicaba solamente a los campos, a grandes extensiones, para que un presbítero, ya que el obispo no podía ir por todos lados, el presbítero siempre con sede en la ciudad, puedan ir a algún presbítero a atender en su parroquia, en un determinado lugar donde estaban esta gente cristiana ya, o que podía cristianizarse en los campos, en lo rural. Dice, con la llegada de los tiempos medievales, por eso ven que estoy muy rápido, es un bosquejo solamente para que nos ubiquemos. Con la llegada de los tiempos medievales, a partir del siglo X y XI, 10 y 11, se produce más específicamente en Occidente un florecimiento de las ciudades. Aparece ya la civilización, se ha cesado la lucha contra los pueblos bárbaros, se han estado incorporando los pueblos bárbaros a la misma configuración de los reinos nacientes. Lo que hay de, digamos, yo pondría entre comillas, comercial, ¿no es cierto?, en esa ida y venida entre un sacramento o un servicio que la Iglesia hace y la reposición de ese bien para la Iglesia, lo cual correría el peligro de llevar a la Iglesia a un carácter también mundano y de poder, ¿no es cierto? Las experiencias pastorales del Nuevo Mundo seguirán en general este modelo, pero las nuevas experiencias con el mundo indígena llevará a tener que modificarlo, porque era inviable. Por ejemplo, ustedes saben el mito en América Latina de los indígenas que buscaban la tierra como una tierra prometida, bienestar, entonces tenían que recorrer. Entonces era imposible tener a una población fija, salvo la experiencia muy particular de los jesuitas con las reducciones, donde no solamente ahí estaban fijos, sino le dieron trabajo y tenían una cantidad de cosas que los fijaron a un lugar. Entonces eso sí se pudo realizar, pero no quiero entrar ahora en ese detalle de eso. Con la afirmación de la vida colonial, las parroquias vecinales fueron tomando diversas responsabilidades también en el orden civil, porque un carácter patronal también, es decir, digamos, el patronazgo le daba poder a la Iglesia, ya que no había suficientes también elementos jurídicos civiles para producir ciertas cosas, que le dio más centralidad a estas parroquias. Por ejemplo, tenía que cumplir con diversos oficios en bien de la comunidad, como era el anotar los nacimientos, fíjense, los casamientos, las defunciones, todo eso estaba en la Iglesia, en los registros de la Iglesia. No había registros civiles para todo eso. Llevar escuelas de párvulos, las primeras escuelas de los chicos, y de diversos oficios manuales, incluso para enseñanza y para arreglo del pueblo o de lo que sea. Atender a los enfermos y apestados, o sea, servicios médicos también, que salían de ahí, como también ejercer diversas tareas ligadas a la cultura y a la recreación, de ahí que
La Iglesia se caracterizó también por elevar la cultura, tratar de elevarla, y a la recreación también sana del pueblo con sus fiestas. La vida independiente, pero eso comienza a cambiar. Ya se da cuenta que hay una historia, porque el siglo XIX comienza en nuestros países de América Latina, y esto tiene que ver con nuestros hermanos también de México y de las otras naciones, comienza con la vida independiente, sus rasgos propios, que van como cambiando este modelo que se fue formando y generando a través de los siglos, pero que es muy importante para comprender luego el problema de la urbe hoy, todo esto, porque esto no se produce de golpe así, hay todo un proceso histórico que lo va acompañando, y yo trato de sintetizar en sus grandes líneas. Entonces, a fines de, sobre todo con la entrada del laicismo, que el laicismo no lo producimos nosotros, pero viene de Europa, así como entró la evangelización, entra el laicismo, que pone una nota muy separadora entre lo religioso y lo civil. Entonces hace que aparezca el Estado laico. Es decir, el Estado en principio no es enemigo de la Iglesia en principio, en algunos regímenes sí, más, por los poderes a lo mejor que tenían las grandes abadías, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pero en sí se trata de separar lo civil de lo religioso. Así que la entrada al Estado laico transferirá a manos estatales lo que hasta ese momento estaba llevado por la Iglesia a nivel parroquial. Entonces comienza a quitarle a la Iglesia la injerencia que tenía. En el siglo XX, ya comenzando el siglo XX, aún antes del Concilio Vaticano II, bueno, entonces, refiriéndome a lo anterior, ya hay oficinas del Estado que legalizan los nacimientos, que legalizan las defunciones, que legalizan los casamientos y todos los actos que hacen, y ya no tienen incluso los cementerios. Los cementerios era costumbre, cuando los que morían, siempre había al lado de la iglesia, había un cementerio donde yo he visto en América Latina también tumbas debajo mismo de la iglesia, por la devoción que tenía la gente de poder ser enterrado lo más cerca posible. Incluso se separan los cementerios y se hacen cementerios civiles para que vaya cualquier persona. Y otro problema que no puedo tratar acá también es que con motivo de esos siglo XIX, va entrando otros géneros de migraciones que ya son de otras religiones, de otras creencias, ya no son uniformemente católicas, entra toda la iglesia protestante en general también, y que bueno, todo eso lleva a que se afirme este régimen laico al lado del régimen eclesial, pero la iglesia se queda como con sus manos atadas, o sin saber qué hacer, reducida a lo mejor a un culto en el templo, y nada más. Entonces, eso llega hasta fines del siglo XIX, pero a comienzos del siglo XX comienzan a darse en la Iglesia y en diversos ámbitos, no solamente en América Latina, sino en Europa, diversos movimientos renovadores de la vida de la Iglesia, que no significa el volver sobre estas atribuciones que se ven perdidas definitivamente, sino buscar otras cosas que reanimen la vida eclesial. Y esto es muy importante. Va a haber varias renovaciones. La primera de todo es la renovación litúrgica. Pius Pars, los libros de Pius Pars, parroquia, también es tierra de misión. Esto es muy importante. Entonces, en la tierra de misión no es solamente África, China o Japón, sino también la parroquia es tierra de misión y la parroquia tiene que ser misionada. Ya la convocatoria ya no es automática. Vienen 5%, 6% de los habitantes de una parroquia asisten a las celebraciones. Entonces hay que ir, la iglesia tiene que, ya no puede estar sentada en el templo. ¿Se acuerdan? Como decíamos, una de las carencias es el templo. Ya
no es la gran catedral la que solamente convoca, hay que ir a la gente. Entonces, eso se produce una renovación misionera. Piensen que en esos años, antes de la guerra incluso, de la guerra del 39, ya comienzan los sacerdotes obreros. Los sacerdotes obreros que se dan cuenta que la gente no puede, no viene allá. Entonces ellos entran en el mundo del trabajo, van para acodiarse, para estar al lado, trabajando junto con el otro para transmitirle incluso la fe. Los sacerdotes todavía no se promueve el laicado como luego se promoverá, pero los mismos sacerdotes inician una experiencia muy rica que tendrá muchos efectos, incluso en el laicado, para hacer ese anuncio. Entonces, ese sería la segunda renovación, la misionera, con diversos tipos de experiencias. Un tercer movimiento viene de la renovación de las obras parroquiales. Comienza a haber una renovación de las obras parroquiales, porque la Iglesia comienza como a complementar muchos aspectos que el Estado no podía proporcionar, y entonces la Iglesia convoca a los jóvenes con su recreación. Y nosotros lo hemos vivido, quizás los que tenemos un poquito más de edad, ¿no es cierto? Sus clubes, sus asociaciones, etcétera, tanto de chicas como de chicos. Después el movimiento de la Acción Católica, que a partir de los años 30 y tantos comienza a hacerse institución dentro de la parroquia, y cada parroquia va teniendo su centro de acción católica, y así otras instituciones se van incorporando a la Iglesia para vivificarla, para sacarla meramente de ese tocar la campana, ver que viene un poquito de fieles, hacer la celebración de la misa y bueno, hasta el domingo no nos vemos. Al constatar la deficiencia del Estado, bueno, la Iglesia incluso viene a tomar una iniciativa en la educación, nuevas iniciativas en la educación, para retomar con nuevas fuerzas lo otro, sobre todo la educación cristiana, la ayuda social, no ya meramente la ayuda, digamos, que da un trozo de pan o un desayuno, sino también la que promueve. Eso será con el tiempo, y todavía estamos en ese proceso de pasar de una ayuda meramente pasiva, ¿sí?, a una posición más activa y más, digamos, que impulsa el desarrollo de la gente. El cuarto movimiento proviene, y esto es muy importante también, el cuarto movimiento que hace eclosión en el siglo XX, es el de la renovación de los estudios eclesiológicos y pastorales en la Iglesia. Entonces se sale de los cánones repetitivos de la antigüedad, que uno los respeta, los grandes padres de la Iglesia, pero se van descubriendo los padres, se van descubriendo otra serie de autores que en su tiempo fueron muy ricos, y se van como incorporando en el saber, no solamente de los sacerdotes, sino también de aquellos a los quienes ellos servían, y que permiten superar una concepción meramente jurídica de la parroquia, y avanzan hacia una comprensión más teológica y pastoral. Digamos, el Concilio Vaticano II, con el tema del pueblo de Dios, a pesar de que no trató el Concilio Vaticano II el tema de la parroquia, pero al poner a la Iglesia como pueblo de Dios, ya está poniendo las bases que van a modificar la vida parroquial, y que tiene que modificar la vida parroquial, y que tiene que ser digamos, uno de los puntos más importantes para una pastoral urbana, que nos sintamos pueblo de Dios en medio de la urbe.